Bendiciones, qué bueno estar acá otra vez con vos y gracias por estar ahí. La verdad que es un privilegio, una honra saber que servimos al cuerpo de Cristo, al pueblo del Señor, ¿sí? Y hoy quiero que meditemos un poquito acerca del amor verdadero, ¿sí? Y por supuesto, cuando hablamos de amor verdadero estamos hablando del amor ágape, el amor de Dios, ¿sí? Y la verdad que ese amor es imposible vivirlo si no somos portadores de su vida, ¿no? A veces pensamos que somos amados solo cuando somos aceptados, tal cual estamos, y ponemos el centro de atención en nosotros mismos, ¿no? Nos volvemos medio demandantes a veces, pero la palabra, Cristo, nuestra vida, nos revela que Él es el amor verdadero, ¿sí? Y la verdad es que el amor nunca nos deja igual. El amor transforma nuestra vida, ¿sí? Y para eso te voy a invitar a leer en tu Biblia el libro de Oseas, uno de los profetas menores, el capítulo 2, y vamos a leer solamente los versículos 14 al 16. Por supuesto que si te haces un tiempo para meditar la palabra, estaría buenísimo que leas todo el libro para poder completar un poquito la idea de lo que yo te voy a compartir ahora, ¿no? Dice la palabra así: la castigaré por los días en que ofreció incienso a los Baales, cuando se adornaba con zarcillos y joyas y se iba en pos de sus amantes y se olvidaba de mí. Palabra del Señor. Sin embargo, volveré a cortejarla. La llevaré al desierto y allí me ganaré su corazón. Allí le devolveré sus viñas y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí volverá a cantar, como cuando era joven, como cuando salió de la tierra de Egipto. Cuando llegue el momento, tú me llamarás Ishi, y nunca más volverás a llamarme Baali. Palabra del Señor. Un poco inentendible si no comprendiéramos el amor de Dios que ha establecido Él en nuestros corazones, en la persona del Espíritu Santo, ¿no? Dios expresa su amor hacia el pueblo de Israel, y en el tiempo en que Dios le dio esta palabra, ellos la necesitaban, ¿sí? Ellos necesitaban seguir siendo amados por Dios. También en la corrección. Por eso les dice que les iba a quitar cosas que ellos valoraban y disfrutaban, aunque sabían que iban en contra de Dios con lo que hacían, ¿no? Por ejemplo, la idolatría y la infidelidad conyugal. Eran cosas que ellos estaban haciendo con Dios, ¿no? Y dice la palabra que leímos hace un ratito, que esa tierra que se nombra ahí, Acor, esa palabra quiere decir confusión. Dios los iba a hacer volver de tal manera que ellos no iban a seguir confundidos e iban a poder recuperar todas aquellas cosas que el Señor les había dado para que ellos vivieran dignamente en la tierra que poseyeron, ¿no? Y sí, así Dios trata a ese pueblo como si fuera una esposa, y le dice: te llevaré al desierto, o en otras palabras, te quitaré todo y allí te volveré a conquistar.
Así expresó su amor Dios, un amor verdadero. Disciplina sí, abandono no. Dios trató con su corazón. De hecho, le dijo: volverás a reconocerme como tu esposo, como tu Señor, como tu dueño. ¡Qué hermosura saber que alguien nos ama de tal manera que aunque seamos infieles, va a hacer que todo lo de alrededor nos haga volver a Él? Amor verdadero. Miren lo que dice Proverbios 16, el versículo 6. Creo que la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria. Dice: el amor verdadero perdona el pecado. El temor del Señor aparta del mal a los hombres. Otra versión, en este mismo versículo, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado, ¿no? O sea que el pecado no es compatible con el amor de Dios. Así que el amor de Dios de verdad perdona el pecado, pero se sigue con Dios en el temor a Dios, porque el que tiene temor a Dios se aparta del pecado. Así funciona este amor verdadero. Hay misericordia, claro que sí, pero también hay verdad. Y si hay que arrepentirse, mi hermano, es decir, metanoia, cambiar la mentalidad en cuanto a expresar su vida, y hay que hacerlo. Una parte es la corrección, pero otra parte es la decisión de cambio. Es esa libertad que recibimos en Cristo para ya no ser más esclavos del pecado y poder vivir en esa libertad gloriosa que nos hace ser fieles al Señor, o volvernos a Él si es que nos hemos enfriado un poquito o nos hemos apartado de Él, ¿no? Hebreos 12, el versículo 6 al 11, también nos habla la palabra y dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no disciplina? Pero si a ustedes se les deja sin disciplina, que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. ¡Qué revelación gloriosa de la palabra de Dios cuando Dios tiene que corregir a sus hijos, ¿no? ¿Sabes que la disciplina impuesta aquí por el Señor a su iglesia, el cuerpo de Cristo, es para limpieza, es purificación de pecados, ¿sí? Y es necesario participar de su santidad.
El amor de Dios hace esto. A veces pensamos que todas las desgracias son disciplinas de Dios. Y la verdad es que no siempre. A veces nosotros nos metemos en lío y después creemos que Dios quiere castigarnos. La verdad es que a veces la disciplina se presenta como una humillación. ¿Sí? Si cometemos algún pecado oculto o contra otra persona, es decir, hacemos lo que no corresponde a la palabra de Dios, después tendremos que humillarnos, pedir perdón, ¿sí? Dios no nos va a defender si hacemos mal las cosas. Ese es el tema, ¿eh? Dios, imagínatelo más o menos diciéndote así, ¿no? Y bueno, vos decidiste no hacer bien. Esa es la verdad. Arreglate con tu adversario, cambia tu mentalidad, metanoia, arrepentite, ese es el tema, y sigamos en santidad, porque de eso se trata. No es que Dios desecha a aquellos que toma por hijos, pero si somos hijos, también podemos ser participantes de la disciplina que el Señor nos impone a veces para que podamos seguir caminando con Él, pero en santidad. Esa es la manera. A veces vienen días difíciles, ¿sí? Son días de soledad, de incertidumbre. Y a veces es porque abandonamos al Señor. A veces nuestras prácticas diarias no lo reconoce al Señor como Señor, como dueño. Y entonces pensamos que como creemos en Él, porque obvio seguimos creyendo en Él, Él nos tiene que ayudar. Y de verdad que no es así, mi hermano. Él es el Señor. Y te digo esto con conocimiento de causa. Muchas fueron las veces que el Señor me ha tenido que disciplinar, volver a poner en vereda, esperarme hasta que me arrepienta en serio para poder restaurar mi comunión con Él. Y esto de verdad que en el momento no nos causa mucha alegría, pero después, como dice la palabra, trae un fruto tan apacible a nuestros corazones que entendemos por qué Dios trata a veces con nosotros de una manera diferente. Y el amor de Dios es expresado en la disciplina, en la corrección. ¿Sabes que Dios no se mete en los caminos torcidos? Porque los caminos torcidos son del hombre, pero los caminos del Señor son rectos. Y también por amor nos vuelve a conquistar. A veces se aflige de tal manera nuestro corazón, siente un vacío tan feo dentro, porque a pesar de que quizás estemos en un entorno cristiano o tal vez vayamos a la iglesia, quizás nuestra comunión está quebrada y sentimos esa soledad y sentimos esa molestia dentro. No nos sentimos plenos. Pero la verdad es que Él siempre trata de conquistar otra vez nuestro corazón. De nada vale obligarnos. Y Él lo sabe, porque Él nos ha dado libertad en Cristo. No quiere que seamos esclavos, como cuando éramos esclavos del pecado. Antes no teníamos opciones, pero ahora, en el Señor, nosotros tenemos la libertad en Cristo para poder renunciar a todo pecado, ¿sí?
Reconocerlo a Él como Señor o dueño de nuestra vida significa que nosotros tenemos que siempre prestar atención. ¿Qué es lo que demanda el dueño? En este caso, Él es nuestro Rey, nuestro Dios, el soberano. Él es nuestro Señor. Nos ha dado su naturaleza, su vida. Nos ha transformado, cambiado, regenerado para que podamos vivir de acuerdo a sus demandas. La verdad es que vivir este amor verdadero de Dios, que a veces tiene que disciplinarnos, es lo que mejor forma nuestro carácter, que no tiene que ser otro más que el carácter de Cristo. De esa manera disfrutamos el amor verdadero. Y de otra forma no lo podemos disfrutar, porque a veces pensamos que si Dios nos castiga es porque no nos ama. Sin embargo, la palabra nos acaba de decir que si somos hijos, podemos ser disciplinados. Sé que a lo mejor no es lo que hoy estabas esperando, pero quiero decirte que cuando Dios nos ve con un corazoncito apagado, rebeldón, medio queriendo hacer de la suya, Él no nos abandona, acordate. Nos dice la verdad de lo que nos está pasando. Entonces, cuando reconocemos y nos apartamos de esos caminos medio torciditos, hallamos la misericordia y hallamos otra vez ese deleite glorioso de poder caminar con Él. Y en esta noche te invito a que oremos juntos, que no te desanimes, que si tenés que aceptar alguna corrección del Señor, si es necesario que el Señor en alguna medida nos imponga alguna disciplina, que no estemos por allí llorando por los rincones, sino que podamos prestarle atención. Si Él nos dice que debemos arrepentirnos, no nos está diciendo que nos pongamos a llorar. Lo que nos está diciendo es que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nosotros tenemos que operar en la mente de Cristo, no la mente natural que siempre se va a alejar de Dios. Pero la mente de Cristo lo que hace es prestar atención a lo que Dios dice. Cuando uno mira la palabra, la escudriña y la revisa una y otra vez a ver qué dice Dios de ciertas circunstancias de la vida y tal vez nos confronta con alguna verdad para corregirnos, ahí es donde tenemos que cambiar nuestra mentalidad, sí, arrepentirnos. No era como yo pensaba. Perdón, Señor, quiero cambiar, porque ahí está el tema. Si nosotros hacemos una oración pidiéndole perdón al Señor, pero nos levantamos de esa oración y seguimos en la misma postura con la que estuvimos hace un rato, entonces no nos hemos arrepentido. ¿Entendés la diferencia? Yo sé que sí. Y todos aprendemos de esa manera. El Señor es vida.
Entonces, cuando nosotros vamos viviendo en esta tierra, experimentamos su vida y nos damos cuenta cuando estamos justo en el camino recto del Señor y cuando nuestras veredas están medias torcidas. Nos damos cuenta. ¿Viste? Así que vamos a orar para que podamos realmente vivir en este amor verdadero que a veces se expresa de manera que no lo esperamos, pero la disciplina es parte de ese amor verdadero. Así que el poder de su Espíritu Santo pueda renovar nuestros corazones de tal manera que cuando el Señor nos tenga que llamar la atención, nosotros podamos estar dispuestos. Sí, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿O por qué terminé en este camino torcido? Y cuando nos damos cuenta, volvamos. Tenés razón, Señor, no puedo seguir pensando de esta manera. Voy a pensar de acuerdo a lo que vos me enseñás. Así, de acuerdo a cómo expresaste tu vida en esta tierra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, que se mete, Señor, hasta partir nuestro espíritu, nuestra alma, se acomoda inclusive, Señor, entre nuestros huesos y las coyunturas y hace una obra tan particular, Señor, que puede desarmarnos por dentro y darnos la forma correcta. Señor, gracias. Gracias porque entendemos que tu amor es tan completo que a veces viene expresado en una disciplina. Señor, y cuando estamos pasando por esos momentos tan raros para nosotros, porque la verdad es que no quisiéramos tener una mirada tuya de desaprobación. Sin embargo, son muchas las veces que tenemos que pasar por allí. Que nuestros corazones, Señor, siempre puedan estar dispuestos a recibir tu amor, aunque ese amor venga de la mano de una disciplina. Señor, que en este aprendizaje, en esta edificación de nuestra vida como iglesia, podamos entender también que tu amor nos abraza de tal manera que a veces, para librarnos de peligros mayores, traes algunas disciplinas a nuestra vida. Señor, que podamos conocerte, entenderte, disfrutarte, Señor, todos los días de nuestras vidas, cuando estamos bien, cuando estamos en línea contigo, cuando podemos caminar en tus caminos rectos, pero también aquellos días cuando no estamos tan dispuestos y nuestros corazones están medio renegados por alguna cosa o rebelde porque no queremos humillarnos. Señor, cuánto necesitamos tu favor en este tiempo. Cuánto necesitamos ser revestidos de Cristo cada día, llenos del poder de tu Espíritu Santo, para poder caminar delante de ti con plena confianza, sabiendo que hay días que nos vamos a equivocar, pero no por eso nos dejarás de amar. Tampoco nos dejarás sin disciplina. Señor, que nuestros corazones puedan ser conquistados de tal manera que podamos reconocerte como
nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, el soberano, como lo que eres, Dios, que sabes todas las cosas. Y como también tu palabra nos enseña, que escudriñas nuestros corazones de tal manera que puedes ver más allá de nuestras palabras. Señor, que podamos recibir cada día esa fortaleza y esa integridad de poder reconocer cuando estamos bien, disfrutarte, y cuando estamos mal, aceptar la disciplina. Señor, te doy gracias por todo este tiempo que me has enseñado a través de esta vida gloriosa de Cristo. Y también ruego por mis hermanos, mis hermanas, aquellos que recién están comenzando, tal vez están a mitad de camino todavía de esta larga jornada, Señor, que vivimos en esta tierra, hasta el día que nos vengas a buscar. Y quizás sus corazones están afligidos porque no pueden arreglar cuentas contigo. En el nombre de Jesús, que puedan levantarse, tomar fuerzas en ti, reconocer, cambiar de pensamiento, que haya una transformación, una metanoia, que la mente de Cristo, Señor, no solo se desarrolle, sino que crezca de tal manera en el cuerpo de Cristo y en cada uno de sus miembros, que lo podamos notar y que otros también lo puedan ver. Gracias, Señor, muchas gracias. Amén y amén.